Durante medio siglo de trayectoria profesional, el locutor y periodista Guillermo Fuentes Rey entrevistó en distintos medios radiales de la Argentina a destacadas figuras de la cultura nacional y latinoamericana. En este espacio, recordamos muchas de esas charlas, algunas breves y otras más extensas. Solo se trata de recuperar esos momentos y compartirlos. Momentos recuperados. Daniel, vos siempre fuiste un cantor de ideas. ¿Cómo te enfrentás ahora a una sociedad que aparentemente no quiere escuchar ideas? A una sociedad que en muchos casos acepta que ha terminado la historia, que estamos viviendo el fin de la historia. A una sociedad que cree, insisto, en muchos casos, que han terminado las ideologías. Mira, yo me siento el mismo, aunque todos somos seres en tránsito y cambiantes. Lo digo en una de mis canciones que interpreté el otro día en este encuentro de rioplatense. Tenemos que ir cambiando, siempre cambiando, y sin embargo soy el mismo en el sentido de no haber cambiado de idea, subrayando la palabra idea, tener una cierta idea de la vida que tiene que ver con el compañerismo, con la solidaridad, con la generosidad entre los seres humanos, con la confianza en el ser humano. Todos esos términos que de alguna manera la globalización y la violencia explotadora, ¿no?, de todos los sectores dominantes del planeta quieren como quitar de circulación esos conceptos, esos sentimientos. Yo los sigo manejando, los sigo sintiendo nuestros, y cuando digo nuestros, tengo claro que no soy un aislado Quijote que lucha con molinos ya a esta altura planetarios, sino que somos muchos, de todas maneras, los que seguimos manteniendo una cierta visión del mundo. Evidentemente no en posiciones de tener un cierto poder de influencia, no en posición de poder incidir en los medios de comunicación masiva, que son las verdaderas nuevas dictaduras invisibles, ¿no?, del sistema, ¿no? Y no tan invisibles si pensamos en la pantalla de la televisión, pero quiero decir que el público que las consume no se percata de que está siendo dominado por esos mensajes. Son mensajes muy bien trabajados, muy bien organizados desde el punto de vista psicológico, y adormecen, distraen y hacen pensar a algunos sectores, como tú decías, que no son pocos, en el fin de las ideologías, en el fin de la historia. Pero yo me sigo sintiendo muy naturalmente el mismo. No tengo que hacer una especie de extrapolación para buscar en mí esa confirmación. Es como preguntarle al agua si tiene humedad. Sí. Daniel, y para hacerte otra pregunta que tiene que ver con esto que estamos charlando, ¿existe aquí en la Argentina un desgraciado, lamentable descreimiento del pueblo en la política y en los políticos? ¿Qué pasa en el Uruguay? Bueno, yo creo que hay un fenómeno relativamente análogo, porque somos hermanos pero no somos fotocopias en nuestra historia, ¿verdad? Yo creo que de todas maneras hay un aspecto de retorno a las bases, a todos los movimientos sociales de base. Cambian de nombre de un lado a otro, pero el fenómeno es un poco el mismo, ¿no? Organizarse en la base para protestar contra circunstancias concretas. Aquí está ocurriendo mucho eso con los piqueteros, notoriamente. Allá puedo citar un caso más reducido a una zona, pero que sin embargo se va amplificando, que es el de la protesta contra toda la presencia del plomo en determinadas zonas de Montevideo, que está dañando incluso a niños, ¿no? El plomo que proviene de poluciones diversas que se están investigando, y se está llegando a la conclusión de que es un fenómeno que no se circunscribe a un barrio, que es La Teja, donde se originó, sino que empieza a abarcar a todo Montevideo, ¿no? Bueno, ese es uno de los tantos movimientos que pueden encontrarse allá, los movimientos sociales de lucha dentro de lo que nosotros llamamos los cantegriles, y ustedes llaman Villa Miseria. Insisto, los nombres cambian, las realidades son casi las mismas, ¿no?
Entonces hay como una confianza en ese movimiento de base y no necesariamente aquella confianza automática que podía haber en ciertos líderes políticos, ¿no? Lo cual no quiere decir que el país no esté igualmente dividido entre un sector francamente reaccionario y un sector progresista que abarca diferentes alas, pero que tiene una salud promedio, digamos, en sus planteos. Pero de todas maneras, la gente, la base, el pobrerío, diríamos nosotros, empieza a sentir más la necesidad de juntarse y hacer sus propios reclamos, a veces cuando es necesario frente a las mismas fuerzas progresistas, en el caso de que tengan posiciones de gobierno, que es una situación históricamente nueva desde hace ya varios años en Uruguay, que también lo es para ustedes, y que plantea una situación nueva porque para la izquierda ser oposición era ya una tradición, pero tomar posición y tomar decisiones es una situación nueva que no es fácil de resolver, ¿no? Hay que evitar caer en ser asimilados por una política de derecha y terminar haciéndola, como ocurrió, por ejemplo, en Europa, en el caso de España, ¿no? Evitar eso y al mismo tiempo los límites que plantea la realidad de estos gobiernos para poder tomar ciertas decisiones. Siempre hay que estar oscilando, ¿no?, en ese campo, ¿no? Entonces yo creo que las bases son las que llaman a la realidad desde la izquierda, incluso a los gobiernos progresistas, para que no se traicionen, para decirlo con franqueza. Daniel, ¿qué queda hoy de aquel vigoroso, pujante, comprometido canto popular uruguayo que afloró a fines de la década del 70, principios de los 80, cuando aún los uruguayos sufrían la dictadura? ¿Qué líneas tienen vigencia? ¿Qué líneas han desaparecido? Bueno, yo creo que ha habido una filtración que me parece que ha sido positiva, ¿no? Hubo un cancionero muy de urgencia en la época de la dictadura. Primero señalo que yo no estaba dentro del país, que estoy hablando por informaciones que fui acumulando fuera de fronteras y que rearmé al reentrar al país en 1984, el 1 de septiembre. Yo fui comprobando, confirmando que había un cancionero muy de urgencia donde la simple mención en una canción mediocre musicalmente o letrísticamente, la simple mención de la palabra libertad o cosas por el estilo provocaba una gran respuesta porque las palabras y las actitudes y los gestos y las acciones estaban prohibidas, ¿no? Entonces como que la canción y en cierto modo más amplio la cultura se volvió también un receptáculo de la posibilidad de decir algo, de expresar algo. Yo creo que esa filtración ya tuvo su momento, ¿no? De manera que lo que ha ido quedando dentro de los matices, ¿no?, de un movimiento tan vasto, tiene más una razón de ser propia, ¿no?, en su estructura, en su nivel de creatividad, desde cosas modestas a cosas realmente muy buenas, y esto ha coexistido con fenómenos que se fueron como sumando en todo este camino. Por un lado, la reafirmación de la cultura afro y de la cultura murguística, de todo lo que está relacionado con ese carnaval de febrero, que empezó a salirse de febrero, no quedó sitiado en ese episodio cultural tan importante del Uruguay como es el carnaval, sino que empezó a extenderse y hoy podemos escuchar recitales de murgas en teatro durante el año, en cualquier fecha, ¿verdad? Y una presencia del fenómeno. Eso fue una de las cosas de avance. Yo pienso que incluso más que nostalgiar ciertas épocas, se puede decir que se avanzó en el terreno de la irrupción de nuevos fenómenos. Ahora, tú me preguntabas más concretamente qué quedó de lo que dio en llamarse canto popular, que es un término como opinable como tantos que han circulado por ahí, ¿no? Bueno, en materia de música popular uruguaya, para ser más amplios, para no olvidar los que solamente tocan instrumentos, que ya es tremenda tarea hacerlo bien, yo creo que ha habido un desarrollo, una irrupción de valores nuevos, que tienen estilos diferentes. Entonces, a veces hay un equívoco de pretender que tendría que haber habido una continuidad lineal de lo que nosotros hacíamos. Y todavía el equívoco más trágico de buscar fotocopias, ¿no? Cuando yo me encuentro con gente que gustan de lo que uno hace, pero le dicen, ya nadie hace canciones como Desalambrar. Bueno, es que yo mismo no las hago. Yo no puedo escribir hoy a Desalambrar.
Bueno, sí, puedo hacer el ejercicio de escribir algo parecido, pero lo que me nace es otro discurso, porque estoy en otra realidad, porque tengo otra edad, porque el proceso histórico tiene otra edad, etcétera. Entonces, yo no soy quien para juzgar qué nivel de renovación yo obtengo o no, pero sí sé que estoy haciendo un trabajo que se diferencia naturalmente de lo anterior. Yo no puedo hacer ciertas canciones que hice en otra época. Hoy no escribiría Dale tu mano al indio, aunque yo reivindico esa canción y la canto porque es producto de un momento, de una postura y de un país donde, por ejemplo, los indios fueron radicalmente exterminados, ¿no? Entonces es un gesto hacia todo el resto de los indígenas de América Latina, pero hoy la escribiría de otra manera. Quizá hoy diría: el indio nos da la mano, desde Chiapas, ¿verdad? Uno señala un camino. De manera que cuando se busca una continuidad lineal, a veces la conclusión es falsa y se dice hay una crisis, hay un vacío. Yo creo que hay un desarrollo de la canción, el mismo público no puede estar constantemente escuchando canciones de un solo, digamos, de un solo modo, de un solo signo. Es importante que haya habido también una distensión en ciertos repertorios. Yo he hecho algunas canciones que siento como un poco más divertidas, cosa que en otra época quizá no hubiera hecho por las urgencias históricas, ¿verdad? Eso no impide para nada que yo sostenga la elaboración de los duelos que hay que elaborar y al mismo tiempo entonces ir imaginando junto a aquellos duelos los vuelos, las nuevas cosas que hay que seguir buscando. De manera que yo soy optimista en ese sentido. Evidentemente, volvemos a la dictadura invisible. Los medios de comunicación se contraponen a lo que yo estoy diciendo y me llevan contra las cuerdas, no de la guitarra, no, sino del ring cuando hablo de esto, porque la lucha es muy desigual. Esto es lo que yo percibo, pero lo que transmiten los medios hace que se desequilibre mucho la difusión. Entonces que haya que incluso hablar de una carencia de difusión de la música uruguaya en Uruguay, como probablemente, no me atrevo a afirmarlo, la haya en Argentina. Como sé que la ha habido en Brasil, ¿no? Donde Chico Buarque puede ser el personaje del creador que es, pero de pronto en los medios no tiene la presencia que debiera tener, ¿no? Pero bueno, seamos optimistas en esta desigual lucha de la de costumbre de David y Goliat, que en tantos planos se da, en planos dramáticos donde está en juego la vida de la gente, la alimentación de la gente, de los niños. Sabemos todo esto, yo no quiero decir un discurso, la gente sabe de qué estoy hablando. Esto es un fenómeno, digamos, del contorno, ¿no? Que es importante porque es la cultura que expresa todo esto que nos está pasando. Y frente a esa cultura hay la discriminación que aquellos que saben oír la radio y saben mirar la televisión pueden ejercitar. Es un hermoso ejercicio mirar cómo nos trampean la verdad en los medios. Hace muy bien a la cabeza eso. Biglietti, ¿hasta dónde el Estado debe apoyar la cultura popular? ¿Hasta dónde debe llegar la acción del Estado? Porque imagino yo que se llega a un punto en que el Estado puede intentar moldear a la cultura popular. Exactamente, yo creo que el apoyo tiene que ser dentro de un ejercicio de libertad, la libertad de creación, la libertad de expresión, la libertad de opciones que puede tener, en este caso, el músico, ¿no? Sería lamentable que hubiera una injerencia de tomar posición en los lineamientos de la creación o discriminar difusiones o ese tipo de cosas, pero estamos muy lejos de eso. Estamos en una etapa en Uruguay en que el Estado no se da cuenta lo importante que podría ser contar dentro de sus embajadas culturales, por decirlo de alguna manera, con tantos músicos, y no hablo por mi generación, que ya puede ser un poco más conocida en otras partes, por efecto incluso hasta de la etapa del exilio y de todo el trabajo solidario fuera, sino que hablo también por los músicos jóvenes, valiosos que tenemos y que muchas veces no tienen salida, no tienen salida fuera del país. Cuando el país a veces manda culturalmente cosas mucho más conservadoras o más enmarcadas en lo que tradicionalmente se llama cultura, escrito así con grandes mayúsculas, ¿verdad? Porque no olvidemos que a la música popular y a la canción popular se le ha considerado siempre un poquito, a pesar de su tremenda influencia, su fuerte influencia en el público, se le ha considerado siempre un poquito la hermanita pobre de la cultura, ¿no? Se tiene un cierto tono y un cierto gesto cuando se habla del escritor o del pintor o del artista plástico
que cuando se habla del cantor o del músico. Yo creo que es un error conceptual serio, ¿no? Que la música y la canción, cuando son buenas, forman parte de la cultura. ¿Cuántas canciones de Yupanqui son altamente superiores que tantos libros que se han publicado en literatura o tantos cuadros que se han pintado? Es un error, ¿no? Entonces yo creo que tendría que tomar conciencia el Estado, volviendo a tu pregunta, de que hay materiales que merecen ser proa en el viaje del país hacia afuera, ¿no? Este fue nuestro tercer momento recuperado. El próximo tendrá al maestro Carlos García como protagonista.